Buenas tardes, Hola, siendo buenas tardes. las 3:40 del día 10 de diciembre del 2020, nos encontramos a través de una plataforma virtual, Zoom. Somos estudiantes del taller patrimonial. Estoy junto a mi compañero Gabriel Clavería y yo, Benjamín España. Estamos haciendo de entrevistadores y nos encontramos con el estudiante, con el ex estudiante Juan Carlos Painepan. Eh, Juan Carlos Painepan, ¿usted acepta que se grabe esta entrevista para nuestro archivo escolar? Sí, acepto. Bien, ahora comenzaremos con las preguntas. Vamos a Perfecto. comenzar con la vida personal, con la trayectoria. Y la primera pregunta dice así: ¿cuáles fueron los motivos y el impacto de estudiar en el liceo de aplicación? Tremendo porque imagínate, yo vivía en San Bernardo, estaba en una escuela pública, entonces quedaba como a una cuadra de mi casa, estaba acostumbrado ahí y además era conocido porque tenía actividades musicales. Entonces después me cambio al liceo de aplicación, que era un liceo en donde llegaba gente de todos los lugares de Santiago, con mucho más cancha que uno que era, como te dijera yo, era de barrio, pues entonces aquí había gente que venía de Limba, gente que venía del sector alto de la capital, de diferentes colegios, etcétera, entonces tenían como mucho más mundo que yo. Y lo otro era que el colegio siempre tenía un prestigio y en ese momento se hacía valer muchísimo eso. ¿De acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, nosotros teníamos profes que habían sido exalumnos del liceo y eran verdaderas eminencias, o sea, yo me acuerdo que en matemáticas teníamos profes que, junto con ser además profesores de matemáticas, eran astrónomos, un profe de historia y geografía que era el Jorge Vélez, que nos marcó no solamente a mí, me ha tocado atender pacientes que lo tuvieron como profesor y que fueron mucho mayores que yo, que son mayores que yo y lo conocieron y los marcó, así que era tremendo, pero era un fantasma llegar ahí porque en el fondo, insisto, con una vida de barrio, ujú, a un colegio con gente de diferentes realidades. Y precisamente respecto a eso, ¿de qué manera impactó académicamente en usted? Bueno, tuve muy buena formación en algunos ramos. Mira, tengo que decir sí que en matemática tuve la mala pata, tuvimos la mala pata como curso de tener un profe que no era muy bueno, entonces yo teniendo muchas habilidades matemáticas, eso me marcó, porque nunca logré entenderle. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que muchos de mis compañeros tenían hermanos que ya estaban en la universidad estudiando ingenierías, entonces les enseñaban todo eso. Yo por mi cuenta tenía que llegar a rascármelas solos y tener que hacer todo un cuento para poder entender las clases. Y en los otros ramos, por ejemplo, en biología teníamos una muy buena formación, en historia y geografía. eh, y era una formación que no solamente estaba centrada en lo técnico del ramo, sino que además te enseñaba, o sea, yo creo que tú te ibas permeando con la experiencia que te entregaban los profes en cuanto a la vida en general. Ujú. En un momento en donde no se podía hablar cosas, digamos, que no fueran estrictamente académicas. ¿Me entiendes? Bien, ¿y cuáles fueron los desafíos personales que vivió en su paso por el liceo? Primero, acostumbrarme a un grupo heterogéneo de compañeros, porque yo venía a un colegio mixto. Todos tenían mucho más cancha. Habían unos que eran verdaderos matones y tuve que aprender a pelear. En lo académico también fue todo un desafío porque habían cosas que a mí no me habían pasado en la escuela básica y tuve que aprenderla. Por ejemplo, habían compañeros que ya sabían ecuaciones, yo ni siquiera conocía el nombre. Entonces, eso fue un desafío y eso diría yo más o menos. Bien. ¿Tuvo alguna militancia política en algún partido o participó en alguna organización estudiantil? En ese entonces no tenía ninguna militancia política. Venía de una familia, entre comillas, apolítica, que habían sido seguidores, pero no inscritos en partido, etcétera, del Eduardo Frei Montalva. Entonces, ese era el único, como te dijera yo, nexo con la política que tenía. Bien. Ujú. ¿Cómo vivió el golpe militar? Fue terrible, eso te podría estar hablando un día, porque me acuerdo que fue un día martes.
En ese tiempo yo tenía 9 años. Nosotros entrábamos en esta escuela básica en un horario bien especial porque entrábamos como a las 11 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. Entonces, mi hermana mayor que trabajaba cerca de la casa nuestra, fue a su trabajo, volvió y dijo, hasta la crema, los milicos están en La Moneda. Y mi papá que trabajaba en una ferretería industrial a 2 cuadras, ahí porque estaba en San Martín con Alameda, era una preocupación tremenda porque no sabíamos qué pasaba, las radios estaban apagadas, la televisión ni siquiera se nos ocurrió prenderla, eh, la información era cero, entonces uno veía que había un caos y como cabro chico yo escuchaba, veía la preocupación en la cara de mi mamá, en la cara de mi hermana. Yo vivía en San Bernardo, en el Paradero 37 Gran Avenida, es donde termina la escuela de aviación, que ahora pertenece al Bosque. Y sentíamos despegar aviones, no aviones de guerra, sentíamos despegar aviones, 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 y no sabíamos qué es lo que pasaba, porque normalmente ahí se escuchaba vuelo de aviones, pero eran así como vuelos de seguramente clases que le hacían a los pilotos, pero aquí veíamos despegar aviones como aviones comerciales, entre comillas, o aviones de carga. Y, permiso, junto con eso, las radios que lograban comunicar algo decían que los milicos estaban en La Moneda, que el presidente estaba en La Moneda, y de repente estábamos escuchando una radio y se cortaba y comenzaron a escucharse los famosos bandos. Los bandos eran informaciones que entregaban los militares a la comunidad, entonces decir, bando militar número tanto, a todas las personas se les pide estar en la casa, no, se les ordena estar en la casa y no salir de ellas. Bando militar número tanto, a todas las personas de afiliación de izquierda presentarse en unidades de la guarnición, etcétera. Entonces, desde un comienzo fue una cuestión así súper heavy, súper heavy. Bien, ¿cuál fue la estrategia de manifestación y organización ocupada por el movimiento en contra de la dictadura? Mira, yo no viví personalmente una organización, no participé de una organización, de hecho, después con los años, egresado del liceo, incluso egresado a la universidad, yo me ubiqué políticamente, te digo, en ese sentido yo era súper lego. Pero pasaba lo siguiente, a mí me gustaba mucho la música, y me gusta todavía la música latinoamericana, entonces a raíz de eso, soy fanático de los Illapos y empecé a escuchar canciones que tenían mucho contenido social. Y ese tipo de música lo daban en la radio chilena. Y la radio chilena, que ya no existe, que era muy buena radio, daba este tipo de información. Entonces ahí uno empezó a enterarse eh, que habían prisioneros políticos, que habían desaparecido, que habían grupos de la Iglesia católica defendiendo, digamos, a estas personas. Y me acuerdo que incluso siendo tan re chico, nosotros cantamos en un curso, teníamos un grupo de compañeros y compañeras, una canción que es del primer álbum de Ya, porque es re cabros chicos, se llama Milonga para nuestros tiempos, entonces la cantamos y nuestra profe, muy buena onda, se acerca y nos dice, ¿de dónde es esa canción? Y yo le dije, es una canción de Yapu. Me dijo, es preciosa, pero no la pueden cantar porque es canción protesta. Y ahora no se pueden cantar canciones protesta. Entonces ahí como que empecé yo a elaborar, digamos, como una mini conciencia de lo que estaba pasando. Después hicimos un grupo de música andina y nosotros cantábamos en colegio, pero nos invitaron, siendo re chicos, teníamos como 12, 13 años, nos invitaron a una peña que está muy cerca de donde vivo ahora, que estaba aquí en la esquina de en la estación Metro Santa Lucía. Se llamaba la Peña El Yugo. Entonces me acuerdo que fuimos y la persona que dirigía la presentación tomó un vaso de ron con Coca-Cola, no, este vaso se llama Cuba Libre, y yo sentí aplausos, etcétera. Entonces yo personalmente estaba como vislumbrando esto de política, porque el bombardeo que había por los medios de comunicación era todo anti-izquierda, o sea, todo lo que no fuera, o sea, de la DC para la izquierda eran comunistas, ¿me entiendes? Entonces uno recibía ese mensaje y yo en ese sentido era como bien nerd porque en el fondo o me dedicaba a los estudios o me dedicaba a la música y cuando llegué al liceo, todos los compañeros de curso que después
ahora somos re amigos, que participaban de movimientos y se arriesgaban, etcétera, en ese momento era todo en silencio, o sea, y se hablaba solamente entre las personas con las cuales se tenía confianza. Y en ese sentido yo no pertenecía a esos grupos, siendo todos muy amigos, ¿cachai? Pero esta cuestión era como muy underground. Bien. Y entendiendo, bueno, la parada en la que usted estuvo, de ver, de vislumbrar, ¿cómo fueron las relaciones y tensiones con los conflictos que habían con los trabajadores de la educación? A ver, conflictos con los... Mira, en general había una, ¿cómo te dijera yo? Yo recuerdo que teníamos un rector en el... A ver, en la escuela básica eso yo no tuve conciencia, ¿de acuerdo? O sea, pues no era tema. Y como te digo, estábamos bombardeados por la televisión desde el primer día, al segundo día del golpe de Estado, empezaron a mostraban cortos, así como de 10 minutos, en donde decían, estas son las armas encontradas en los cuarteles de los comunistas, de los, etcétera. Entonces aparecían armas, etcétera. Y eso era lo que uno sabía. Y uno no se lo cuestionaba. Mi familia, como te digo, era política, no se lo cuestionaba. Después en el liceo de aplicación ya uno tenía otra visión y empezamos a ver que se filtraba información. Se filtraba información porque de repente, por ejemplo, los actos cívicos que eran los días lunes, algunos profesores, así de manera muy soslayada, pum, tiraban su comentario, etcétera, en relación a lo que era la libertad, la expresión, ¿me entiendes? Eh, Otro tipo de cosas, por ejemplo, que me llamó la atención era que en las bibliotecas, yo tengo una hermana mayor que en ese tiempo era bibliotecaria en una interna, entonces yo iba a esa biblioteca y había libros de historia en donde estaban corcheteadas algunas páginas, tú no tenías acceso a ellas, ¿me entiendes? Y después con el tiempo me enteré que algunos profesores habían sido perseguidos políticamente, pero en ese momento yo no tenía conciencia. Habiendo compañeros que sí la tenían, ¿eh? Pero esa cuestión no. Fíjate que imagínate, el 89 a mí me tocó viajar fuera de Chile, y en ese entonces uno todavía, ya teniendo una idea totalmente clara, en ese tiempo uno todavía tenía miedo a decir cosas en contra de los milicos, porque había sapo en todas partes. De hecho, eh, yo tenía un padrino y este padrino era milico que entró al hospital militar desde abajo, etcétera, y él nos decía, por favor, no digan nada en las micros, por favor, no digan nada en el colegio, por favor, etcétera, porque andan sapos en todas partes. ¿Me entiendes? Así que eso era lo que alcancé yo a vislumbrar en términos muy personales. Bien, al principio de su relato nos comentaba acerca de las peñas. ¿Nos podría profundizar cómo funcionaban, en qué consistían? Mira, nosotros éramos re chicos en el tiempo en que fuimos a esa peña, y nosotros andábamos con el boom de tocar música andina y éramos todos fanáticos, era un grupo como de 6 personas, entonces andábamos con nuestros instrumentos en todas partes y nos invitaron así una sola vez a una peña, que era una peña con gente adulta, digamos, con una postura social, con toda una visión de la cual nosotros no éramos conscientes para nada. ¿Me entiendes? O sea, ahí como que resultaron cosas, y en ese entonces, como éramos, entre otras cosas, con mi hermana mayor, y ella me dijo, mira, que hay una cuestión política fuerte. ¿Me entiendes? Y nosotros, manip. ¿Me entiendes? Después habían otras actividades musicales, pero que estaban enmarcadas dentro del contexto escolar, digamos, porque en ese tiempo se hacía una cuestión que se llamaba la Feria del Mundo Joven, etcétera. Entonces se elegían en diferentes áreas del quehacer en educación. Nosotros competíamos en el área musical y quedamos seleccionados para venir a Santiago Centro, representar la comuna de San Bernardo, etcétera. Pero en ese momento no había una connotación política, ¿me entiendes? Te digo, teníamos 12, 13 años. Bien. ¿Y cuáles fueron los costos personales de haber vivido su juventud dentro de la dictadura? Bueno, montones. Pues. Primero, no tener una educación cívica, eh, crecer
o sea, vivir tu adolescencia sin una postura crítica, ¿me entiendes? Frente a lo que pasaba, estar sumido en un cúmulo de información que estaba totalmente manejada, eh, la discriminación. O sea, yo como no era una persona, ni mi familia, no teníamos filiación de izquierda, entonces no sufrimos lo que yo vi en otras personas. O sea, yo vi una vecina que la quiero y está viva todavía cuando se la llevaron detenida al Estadio Nacional, ¿me entiendes? Entonces, había una discriminación tremenda. Entonces tú decías, pero ¿cómo? O sea, no puede ser eh, que personas buenas, ¿cachai? Se las lleven detenidas sin haber tenido participación así, como que hubiesen participado, no sé, pues, de grupos armados, cosas así. Entonces, yo crecí con ese sesgo tremendo, ¿me entiendes? Y eso me marcó durante incluso al principio de la universidad, porque me acuerdo que yo entré a estudiar primero a la Universidad Austral. Estudié un año de tecnología médica en la Universidad Austral, entonces ahí ya se notaba de manera mucho más concreta cómo había un movimiento en contra de lo que era la dictadura, digamos, y todo su influjo sobre los estudiantes, sobre el quehacer, digamos, a nivel nacional. Pero con el sesgo de, si es comunista, come guagua. No era tan extrema mi postura, ¿me entiendes? Pero igual uno tenía así como esa, chute es comunista, así como que, de otra onda. Y no, pues después cuando entré a estudiar, porque yo volví a estudiar fonoaudiología, que era lo que quería estudiar, la verdad es que yo quería ser músico, pero me acomodó mucho esto de la fonoaudiología. Eh, y ahí empecé como a notar, por ejemplo, y a vivir, a tener información sobre lo que eran los profesores exonerados, eh, sobre las diferencias que habían entre compañeros que eran pro gobierno y anti gobierno. Yo tenía compañeras que eran hijos de oficiales de la Armada, del Ejército, etcétera, y compañeros que eran de la democracia cristiana, que en ese tiempo también estaban contra el gobierno militar, compañeros que eran de izquierda, del Partido Comunista, etcétera. Entonces, era súper heavy porque yo me acuerdo que uno llegaba a los almuerzos, entonces yo compartía indistintamente con todo el mundo. Pero si tú te sentabas un día en la mesa de las que eran de izquierda, los derechas te miraban y decían, este es comunista. Porque no había en términos medios, no eras ni socialista, sino ya extremista, así como ya, ¿no? Y si por el contrario te sentabas en la mesa de uno que era de derecha, te quedaban mirando, este es facho, es así como. Y ahí uno empezó como a decir, chuta, a ver, ¿para dónde me muevo yo, po? De ahí por primera vez recién empecé a participar de reuniones que eran secretas, con vigilantes afuera de la sala, participar de manifestaciones por cuestiones en contra de la dictadura, o sea, por los detenidos desaparecidos, eh, reuniones porque se hacían paros por protestar por rectores designados, etcétera. Y siempre me acuerdo que una vez estábamos en la mitad de una manifestación dentro de la facultad y pillaron un gallo que estaba grabando, era un sapo. Así que, no, es terrible cómo marcó toda esa época. A mí me cambió completamente la visión de lo que era izquierda, de lo que era derecha. Yo ahora soy de izquierda, ¿me entiendes? No me acomoda a ninguno de los partidos de izquierda en estos momentos que hay oficiales, pero soy de izquierda. O sea, no podría ser de derecha. No podría, por convicción, por principio. Ujú. Bien. ¿Y esas experiencias de persecución política, cómo las pudo ver dentro del liceo de aplicación? ¿Nos puede comentar respecto a eso? Se sabía así muy por debajo que habían profesores que habían sido detenidos. Me acuerdo de una profesora que era de biología. Como así también llegó un profesor que incluso colegas de él, porque ahora nos hicimos amigos, después de algunos profes nos dijeron, no, este gallo era de la CNI, ¿me entiendes? Y era un tipo perverso, porque era un profe castellano, pero que él trabajaba como inspector en la tarde o en la mañana. Entonces este tipo llegaba en la mañana, miraba, ya perfecto. Y después como al mediodía llegaba, usted y usted estaban haciendo esto y este otro, usted no estaba en la sala, pum, castigados para afuera. ¿Me entiendes?
¿Qué otra cosa más? Que habían, insisto, habían profesores, tú tenías que estar como muy, o sea, como que uno empezó a parar las antenas, hacia abrir los ojos y empezar a tener conciencia de que los profes de repente te mandaban mensajes así que el resto de la gente no iba a captar, o sea, porque había compañeros que probablemente no eran muy buenos para el estudio, no estaban muy atentos, se dedicaban a leer, entonces tú decías, él está queriendo decir otra cosa. Por ejemplo, una vez nos llegó un compañero de intercambio que era de Estados Unidos y el profe de historia, Jorge Vélez, que le decíamos cariñosamente el oso, Vélez, ¿me entiendes? Porque era inmenso, así, lo respeto, pero por sobre todas las cosas, falleció ya. Él empieza a hablar en inglés y le dice, tú eres de un país y tu país es un tiburón y nosotros los sudamericanos, los países sudamericanos somos los pescaditos chicos que se come el tiburón. Y este gringo lo miró y le dijo que sí, que efectivamente era así. Entonces, escuchar ese tipo de mensajes para uno es como, oh, ¿me entiendes? Ir a despertar, y más todo lo que venía recibiendo yo por la parte musical, escuchando la radio chilena y buscando todo lo que tenía que ver con música latinoamericana. Entonces, aparecían cantantes comprometidos ahí, desde la Mercedes Sosa, un montón. En ese momento, te estoy hablando, la segunda mitad de los 70, aun cuando hubo grupos musicales que se fueron exiliados, como los Inti Illimani, los Quilapayún, los Illapus los exiliaron recién en octubre del 81. Entonces, había un movimiento cultural tremendo en contra de lo que imponía la dictadura. Y claro, para quien era un ciudadano común y corriente, de a pie, hijo vecino, todas esas cosas tú no las cachabas, sino que notabas por la letra de las canciones que había una postura opuesta a lo que se nos entregaba, digamos, como lo oficial. Lo oficial, te digo yo, los canales de televisión, las noticias, el tipo de información, pues hasta la publicidad hasta el día de hoy. Desde esa época, cuando, o sea, nosotros fuimos los que vimos instaurarse el libre mercado aquí en Chile y ver cómo, por ejemplo, en el Liceo de Aplicación, el año 81, cuando yo egresé a finales, se produjo una migración de profes muy capos a otros colegios porque se venía la municipalización y eso era terrible. ¿Cachai? No sé si me fui por la rama. Bien, ahora voy a dejar a mi compañero Gabriel, quien seguirá con las preguntas. Dale, Gabriel. Eh, bueno, y dentro del liceo, ¿qué espacios se daban para opinar y participar políticamente? Yo sé que había espacios, pero yo no participaba mayormente. Yo participaba del grupo de música, cantábamos con un compañero, cantábamos canciones de Yapu, más de alguna tiene que haber sido de Yapu, de Violeta Parra, etcétera, y más de alguna tiene que haber tenido algún contenido de tipo social. Pero no está, yo personalmente no estaba involucrado en esos momentos, tengo que ser bien honesto, yo era como bien pájaro, ¿cachai? Y si se hacía, porque después nuestros compañeros con los cuales nos juntamos hasta el día de hoy por Zoom, etcétera, ellos contaban que tenían un montón de actividades y yo les decía, pero ¿y por qué nunca lo comentaron? No, porque no sabíamos de qué onda era y, ¿cachai? Y si podía ser del lado contrario. Para más remate, mi familia me vestía como súper formal. Ahora estoy con el pelo corto porque tenía así una chasca. Entonces volví a hacer actividad deportiva, porque después si quieren les muestro una foto ahí de cuando estaba en la pandemia. Y en el liceo nos exigían un montón eso ya, la corbata, el pelo corto, que no tenía que tocar el cuello de la camisa, etcétera. Entonces el pelo nos crecía para el lado, para el lado, para el lado, no para abajo porque ahí tocaba el cuello de la camisa. Entonces, como te digo, no, yo no tenía información de eso. Yo ahí pasé piola, yo me dedicaba a la parte musical nomás. Y además de la parte musical, ¿no recuerda algún otro tipo de expresiones artístico-culturales? Por supuesto, o sea, estaban, a ver, la radio chilena tenía un programa que se llamaba Nuestro Canto, y en Nuestro Canto llevaban cantantes, cantores, artistas chilenos. Entonces, por ejemplo, estaba el dúo Quelentaro, y el dúo Quelentaro tenía unas canciones, pero totalmente opuestas al gobierno militar, pero si tú me preguntas y yo hago memoria para atrás, como que yo escuchaba, me impactaba el mensaje. Hay una que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero
Lonconao hay una que habla de los mapuches, yo soy descendiente mapuche, o sea, mi bisabuelo era lonco mapuche, casado con dos señoras, entonces habla de lo que significa la, ¿cómo se llama? La visión que se tiene del mapuche desde que yo era cabro, pues, o sea, la discriminación, etcétera. ¿Qué otros grupos habían? Yo ya había escuchado la cantata La Santa María de Iquique, había escuchado los Quilapayún, me acuerdo. Entonces, eso te iba formando una idea, pero si tú me preguntas, en ese momento yo no tenía así como una, como te dijera yo, una efervescencia política. Yo creo que me pasó ya eso después de los 90, después que leí los libros de la Patricia Verdú, etcétera, y uno se pegó así como el, ¿cómo es posible que no me di cuenta que pasó? ¿Me entiendes? ¿Nos podría profundizar acerca de su relación con el pueblo mapuche? Mira, mi padre, eh, a ver, mi bisabuelo, a ver, espérate, déjame ver, mi bisabuelo, mi abuelo. Mi bisabuelo era lonco mapuche, ¿de acuerdo? Yo no lo conocí. Seguían todas las tradiciones, incluso después les puedo mandar un artículo que lo encontramos que es del año 36, en donde entrevistan al hijo de este bisabuelo, que sería tío abuelo mío, que era José Painepán. Y fíjate que se logra soslayar ahí cómo les quitaron tierras, porque era un tío abuelo que tenía mucha plata, y ahora la familia Painepán no es familia de plata ni de tierra, ¿me entiendes? Eh, Mi papá, siendo una persona que se crió y hablaba mapudungún, etcétera, no, nunca nos enseñó, pero no, fíjate, porque nunca había en él una actitud de vergüenza por ser mapuche. De hecho, nosotros nos sentíamos súper orgullosos porque yo soy el menor de 4 hermanos. Entonces, mis hermanos mayores siempre habían participado en grupos folclóricos, etcétera. Entonces, teníamos como muy arraigado el orgullo de ser mapuche, ¿me entiendes? No obstante, igual uno sufre discriminación, ¿ah? En la escuela básica, en la enseñanza media, en la universidad, ¿me entiendes? En la vida diaria, profesional, o sea, no una vez, sino que muchas veces me han dicho mapuche de la manera más despectiva que te puedas imaginar, incluso en círculos académicos. Yo trabajo en la Universidad de Chile, como mapuche, ¿me entiendes? Y crecí con ese arraigo, pero te digo, teníamos un problema porque eh, lo que yo conocí de la cultura mapuche y lo que conozco ahora es lo que nuestro padre y la familia de mi padre nos mostró, ¿me entiendes? Eh, pero yo, por ejemplo, la primera vez que fue un guillatún fue a los 15 años, que fue un guillatún que se hizo acá en el Parque O'Higgins, entonces no tenía idea de lo que era un guillatún. Como no somos hablantes del mapudungún y tenemos un apellido que no es, o sea, no son los dos apellidos mapuche, nos discriminan. Es como los mulatos. Para los mulatos, yo tengo una amiga mulata que me dice, mira, para los negros yo soy blanca y para los blancos yo soy negra. Entonces yo para los mapuches soy mezcla, soy champurria, como dice, y para los chilenos soy mapuche. Entonces, esas fueron las cosas que tuve que aprender. Eh, y de las tradiciones que vi en mi familia. Ahora, habían tradiciones como mucho más arraigadas que yo no las viví porque, no sé, pues, o sea, cuando nosotros llegábamos, los primos de Santiago, y llegábamos al campo, nos agarraban para el fideo porque yo no sabía andar bien a caballo, porque no sabía, no sé, pues, guiar una carreta con bueyes, etcétera. Y mis primos ahí eran, pero un balazo para los caballos y para todas esas cuestiones. ¿Ah? Y después me acuerdo cuando empecé a asistir a los guillatunes, yo siempre he sido medio escrupuloso con todo, ¿ah? Entonces estaba un guillatún y de repente tú en los guillatunes ves ramadas, donde están las diferentes familias que te invitan a comer, etcétera. Entonces dicen, Peña, sírvase esto. Entonces tú decís, no, perdón, porque. Y no es mentira, yo tengo colon irritable, sufro de gastritis, etcétera. O sea, como que yo no habría servido para la guerra de Arauco, ¿cachai? Habría muerto a la media hora. Entonces, no me acostumbraba a eso, y como te digo, uno entra a los guillatunes y me ha pasado varias veces si tienes que mostrar el carnet porque te miran con una cara. No sé qué más te podría contar al respecto. ¿Podría relatar cómo vivió la discriminación en su paso por el liceo? Eh, Mira, se producían dos cosas, permiso. En más de alguna oportunidad escuché no sé, este es mapuche, etcétera, en forma despectiva.
no te podría decir quiénes fueron, etcétera. Y también había como un temor, un cuidado. Siempre me acuerdo que un profesor, pertenecíamos con un grupo de amigos al grupo folclórico del liceo. Entonces llegó una vez un profesor que no conocíamos, ahí seguramente tiene que haber sido un profesor de música. Entonces me preguntó como con mucho cuidado, oye, ¿tú eres mapuche? Entonces le dije, sí, soy mapuche, soy descendiente mapuche. Y no me creía. Entonces mi profe de música, que era muy buena onda y hasta el día de hoy somos amigos, le dijo, sí, es mapuche, de pura cepa. ¿Me entiendes? Y entonces había cuidado como de repente de, como de herir susceptibilidades, porque el hecho de, o te discriminaban o tenían cuidado de hacerte sentir discriminado. ¿Me entiendes? Y había otras personas a quienes no les producía ningún problema, ¿no? ¿No? De hecho, o sea, era típico que a mí me decían el indio en el curso. ¿Ah? Y en forma, o sea, pero no era algo que me molestara, porque en el fondo, o sea, tú sabes que se da el mínimo, la más mínima característica que te pueda distinguir del resto, va a formar parte de tu sobrenombre. O sea, teníamos un compañero que era de boca grande y el almeja, y hasta el día de hoy es el almeja, ¿cachai? Otro que era el mono, pues tenía cara de mono, yo el indio, el indio. Entonces el indio y empezaba y me cantaban, entonces a la larga era algo que se hacía muy buena onda, porque fíjate que en el curso teníamos bastante diferencia, porque, insisto, al liceo de aplicación llegaba gente de diversos estratos socioculturales y socioeconómicos, ¿me entiendes? Pero no había mayores problemas, aun cuando había compañeros que eran cuicos. Y ya con respecto a la actualidad, según su visión, ¿qué consejos le daría a las futuras generaciones para fortalecer los puntos con respecto a los movimientos que vivió? Mira, yo creo que frente a, y es una cuestión que yo creo que fue lo que produjo finalmente el término de la dictadura. Hay que elaborar buenas estrategias, pero estrategias como un verdadero juego de ajedrez, en donde tú mueves una pieza sabiendo todas las posibles respuestas que puedas tener, en este caso, de tus contrarios. Y tus contrarios no quiero hablar de enemigos así, pero tus contrarios son los que piensan diferente a ti. O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, creo que los secundarios se deben manifestar, no existe ninguna duda, pero se debe tener una estrategia, porque resulta que en nuestro país actualmente, y en los últimos 50 años, y probablemente yo no soy experto en historia, nuestra sociedad es una sociedad súper conservadora, súper cínica, porque, ¿me entiendes? O sea, se habla de libertad, etcétera, y no existen libertades. ¿Ah? Entonces tú cuando vas en contra de lo establecido, si eres muy confrontacional, te paran, pues, y por eso se produce la represión así de manera tan descarada como se ha producido ahora. Entonces, tiene que haber estrategias de tal manera que piensen de una manera tal en donde se puedan adquirir, o sea, se puedan lograr objetivos, ¿de acuerdo? Y ser, y en ese sentido a lo mejor hasta yo me puedo autoevaluar como conservador en el sentido de adquirir, lograr objetivos de manera gradual. Me explico. Eh, Curiosamente, cuando yo salí del liceo, me llamaron al servicio militar, ¿me entiendes? Y estuve una semana en la Escuela de Infantería en San Bernardo, en el Cerro Chena. Entonces yo miraba y decía, a los milicos no los sacan nunca más del poder, porque tienen el poder de las armas, ¿cachai? O sea, imagínate, ¿qué le voy a hacer a Gallo? O sea, cinco comandos especializados, olvídate, te paran toda la manifestación que hicimos en el 1.200.000 personas el año pasado en noviembre. ¿Me entiendes? Entonces no me caía en la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasó? Hasta donde yo sé, después del atentado a Pinochet, se corta, porque siempre Pinochet empezó a hablar del diálogo, esa cuestión era pura parafernalia, pero se produce el atentado y se cortan todos los nexos de comunicación y la posibilidad de un diálogo. Y hasta donde yo sé, fue el cardenal Silva Enríquez quien subrepticiamente llamó a una serie de políticos para empezar a ejercer presión desde fuera. ¿Me entiendes? Entonces, el objetivo fue súper ambicioso, pero a mediano plazo. Ahora, también me pregunto, por ejemplo, y lo leí no me acuerdo si lo leí en el Mostrador o en el de Clinic, que uno de los políticos actuales, no me acuerdo quién fue, se hizo una pregunta que dijo, no sé, porque cuando se produjo el estallido social el 16 de octubre fue tan radical
que obviamente las autoridades y el presidente y todo su séquito se sintió realmente amenazado hasta que al final apareció Desbordes con Osandón y dijeron, bueno, tenemos que llamar, ¿no es cierto?, a que se haga un plebiscito, a ofrecer algo, ¿me entiendes? Y yo creo que realmente no se habría obtenido una respuesta de ese tipo si las manifestaciones hubiesen sido menos radicales. Entonces, por eso te digo que tiene que ser como tiene que ser un partido, plantearse como el ajedrez, es decir, hago un movimiento con mucha estrategia, con el mínimo de efectos colaterales, pero el máximo de beneficios. Eso lo tienes que cuestionar probablemente con otras personas que sean como mucho más confrontacionales. ¿Me entiendes? El problema es que cuando se es muy confrontacional se tienen, por ejemplo, tuvimos pérdida de vidas humanas, personas con secuelas de pérdida de visión, ¿no es cierto?, etcétera. Mira, un comentario muy a lo personal, ¿eh? Una de las enfermedades más vacas que ataca al ser humano es el cáncer. Producto de mi formación, cuando tú estudias el cáncer se manifiesta cuando ya sencillamente, bueno, estoy hablando en términos generales, porque hay cánceres que son súper buena onda, etcétera, ¿eh? Que se vuelven buenas personas, que son fáciles de manejar, pero los cánceres agresivos se dan, se manifiestan cuando ya la cuestión no hay nada que hacer. ¿Me entiendes? Yo dije, esta es una excelente estrategia que tienen las células cancerígenas, que empiezan por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, pum, hasta cuando aparecen, listo, ya no hay vuelta atrás. ¿Estáis? Quizás mirándolo desde el punto de vista de una estrategia puede ser hasta así casi maquiavélico, así como chuta que perverso este gallo, pero en el fondo estoy pensando en la factibilidad de éxito en términos de elaborar una estrategia. Y en ese sentido, los estudiantes de enseñanza media, sobre todo los de enseñanza media, ¿y sabes por qué? Porque en la enseñanza media nosotros como adolescentes, yo también lo fui, somos somos más irreflexivos, o sea, como que vamos al choque, etcétera, y no nos importa, ¿no? Como que no medimos el riesgo-beneficio, ¿me entiendes? En el caso de los estudiantes, por lo menos lo que me tocó vivir a mí, cuando ya derechamente se empezaron a hacer manifestaciones en contra de la dictadura en la universidad, y se hacían manifestaciones heavy, ¿eh? Quienes nos frenaban eran los profes, los académicos. Entonces, claro, que ellos con una tremenda experiencia, entonces se frenaron y decían, no, saben lo que ustedes dicen es muy bueno, pero es poco viable, porque en el fondo si van a volver todos apaleados, torturados, etcétera, que es mucho por lograr un objetivo que era quizás de poco alcance. No sé si me explico bien. Sí, Gabriel, ¿no es cierto que no queda ninguna otra pregunta? ¿No? No, esa sería como la conclusión. Ya, Sí. bueno, ahora me gustaría preguntarte si te gustaría agregar algo de tu experiencia, algo que se nos fue preguntar, que te gustaría mencionar. Creo que lo más importante y que es una cuestión que se debiera dar a nivel mundial por la realidad que vivimos actualmente a nivel mundial, y es fomentar a los estudiantes. Yo creo que en ese caso el liceo de aplicación, no sé cómo está funcionando ahora, porque la educación pública fue pero destruida. O sea, te lo digo porque tengo compañeros y amigos y amigas que estudiaron, por ejemplo, historia, etcétera, y me contaban todo lo que pasaba mientras yo estudiaba fonoaudiología. Entonces, lo ideal sería que se volviera a inculcar la actitud crítica, la visión crítica de la sociedad. No solamente la sociedad chilena, sino que la sociedad a nivel mundial. ¿Me entiendes? Que en la educación tanto secundaria como la universitaria se estimulara esto y pelear por ello. Yo creo que eso hay que pelearlo. Piensen ustedes que nos están quitando, si mal no recuerdo, nos han quitado filosofía, educación cívica, ¿ah? Pero nos fomentan el marketing, nos fomentan la moda, nos fomentan, etcétera. Entonces, eso creo que es fundamental inculcarlo, porque eso es transversal para todo lo que estamos haciendo. Piensen ustedes, por ejemplo, que antes de ayer me enteré que en Wall Street
se le está dando precio al agua. No sé si se enteraron ustedes, que al agua se le está dando precio como ¿cómo se llama? No me viene la palabra ahora, pero como un hecho, una entidad vendible, comprable. Una acción. Exacto, exacto, claro, ya se está considerando como elemento comercial. Ahora, claro, bueno, y por eso la visión crítica, porque en el fondo hoy día leí en el mostrador que los gallos de Wall Street dijeron, no, pero es que esta es una estrategia para poder cuidar ¿cómo se llama? El recurso, etcétera. Y no, que en el fondo, si los gallos lo único que quieren es apropiarse el agua, ¿me entienden? Como lo han hecho aquí en Chile, en todo el país. Entonces, eso creo que es crucial. Mentalidad crítica, crítica, visión crítica, cuestionar, pero cuestionar en buena lid, ¿cachai? No por cuestionar, o sea, primero, yo no soy experto en esos temas, pero por ejemplo, que el cabro remecerlo con una información y decirle, bueno, ¿qué opinas tú? ¿Me entiendes? Que fue lo que nos faltó a nosotros, porque nosotros, eh, los compañeros de curso que estuvieron metidos en actividades políticas en la enseñanza media, fueron quienes tuvieron personas, pero súper ligadas a la familia, involucradas en detenidos políticos, torturados, etc. Yo lo viví de manera más tangencial y conocí, por parte de la familia de mi papá, hubo un detenido en el Estadio Nacional y una vecina, que es una vecina pero querida, o sea, son familiares prácticamente. Fue horrible lo que le tocó vivir, y si nosotros hubiésemos tenido acceso a esa información, probablemente mi visión de lo que era la dictadura, de lo que es la derecha en general, habría cambiado, pero radicalmente a los 14 años, a lo mejor antes. Ok. No sé qué más. Muchas gracias. Bueno,